El gancho ciego es una de las estrategias del narcotráfico. De esta forma, el crimen organizado contamina a los buques mercantes. Sin embargo, los guardacostas han neutralizado esta actividad ilícita. ¿Cómo? Se lo contamos en instantes, en un especial de la lucha contra la delincuencia organizada en alta mar. Amigos, bienvenidos a Impacto Semanal. Les contamos, amigos, que una banda narcoterrorista fue desarticulada en el noroeste de Guayaquil. La policía recuperó más de 40 casas que servían como guarida de secuestradores. Banda narcoterrorista que fue desarticulada en el noroeste de Guayaquil tenía a una mujer como cabecilla. 2, 1. Policía encontró armas y carros robados y recuperó más de 40 casas que servían como guarida de secuestradores. Se trata de la operación Resurgir 21, ejecutada por la policía en diferentes sectores del distrito Nueva Prosperina, donde con apoyo de unidades tácticas allanaron al menos 42 inmuebles. En las casas allanadas, los agentes encontraron 5 armas de fuego, algunas de alto poder, cartuchos de diverso calibre y otras evidencias. Tenemos una subametralladora, tenemos 2 revólveres, tenemos una pistola, tenemos 5 vehículos reportados como robados, una motocicleta, tenemos 5 detenidos en esta operación. En la cooperativa 31 de octubre, situada en el sector de Monte Sinaí, destruyeron 3 casas que eran guarida de secuestradores, en las mismas que ya fueron rescatadas al menos 8 personas, víctimas que las tenían amarradas mientras eran extorsionadas. Son viviendas que son utilizadas para traer a personas secuestradas. Aquí teníamos 6 operaciones que hemos realizado y siempre hemos liberado a personas de aquí. O sea, este es un lugar, como ustedes pueden ver, marginal, de difícil acceso. Inclusive ni la señal de teléfono funciona muy bien aquí, entonces es por eso que utilizan estas viviendas, porque utilizan para estas economías criminales. ¿Ustedes han rescatado víctimas aquí? Efectivamente, aquí tenemos 8 personas que han sido liberadas del momento de hacer el operativo. Cuando escuchamos de que hay una persona secuestrada, venimos acá. Entonces lo más fácil es destruir las casas para que estas no sirvan para estas economías criminales. 5 presuntos narcoterroristas fueron detenidos durante la redada policial, entre ellos una mujer, quien era la cabecilla de la organización criminal especializada en secuestros de extorsivos y también en robo de vehículos. Son 5 detenidos. Una característica, la señora que está detenida tiene una denuncia previa por secuestro extorsivo. Ella se dedica a extorsionar y a secuestrar. Y precisamente ustedes destruyeron una variedad de extorsionadores, de secuestradores. Efectivamente, y ustedes pueden ver la cantidad de matrículas que esta señora tiene y en su teléfono, la información de todos los vehículos que ella va robando y va comercializando, y tiene una máquina donde en esa máquina realizan el tema de como facturero, digamos, para legalizar el predio y emitir una factura. 5 carros que estaban reportados como robados y una motocicleta también fueron recuperados durante el operativo. Algunos ya estaban plaqueados. Y aquí podemos verles a las personas de estos detenidos que les encontramos con las armas de fuego. Y son los que realizan estas economías criminales, delincuentes que se encargan de hacer estas economías. Miren, la señora es la más peligrosa de todas. Terrible. Es la líder de la banda. Y parece joven. Ajá, sí parece, pero ahí en su teléfono encontramos gran información donde ella manda a estos muchachos a robar los vehículos y les provee de armas y de todos los insumos. En esta ocasión, la policía recuperó también 42 casas que estaban en poder de los delincuentes, quienes después de arrebatar a sus dueños procedían a venderlas, entregando incluso los respectivos recibos que ellos mismos imprimían a las personas que ingenuamente pretendían ser los nuevos propietarios.
Y las Fuerzas Armadas mantienen los operativos en Durán para contener los hechos delictivos. Personal militar y policial participó en los operativos de control de armas que se han desplegado en varios puntos del cantón Durán para ubicar a personas que sean requeridas por la justicia o que transporten algún objeto ilegal. Son en algunos puntos, por motivos de seguridad. No puedo revelar los puntos en los que son, pero es a nivel cantón, todo el cantón de Durán. Al momento realizamos operaciones en apoyo inclusive a la Policía Nacional y lo que son operaciones de control de armas, municiones y explosivos. Estas operaciones son permanentes y se registra a todo tipo de vehículo. Sí, las 24 horas del día nos encargamos de dar en distintos horarios. Entonces nosotros permanecemos cumpliendo las operaciones hasta que venga un relevo y asimismo se dirijan a los otros puntos designados. En estos operativos existen opiniones divididas, ya que parte de la ciudadanía se muestra colaborativa, mientras que la otra no está a favor de los controles. Los uniformados indicaron que las operaciones seguirán siendo ejecutadas junto a la Policía Nacional para decomisar armas y ubicar a miembros de grupos delictivos. Arribaron a Salinas los detenidos en una embarcación con 2 toneladas de alcaloide. Los sospechosos serán enjuiciados por tráfico de drogas. Durante las primeras horas de la madrugada, la Armada del Ecuador informó sobre el arribo a la Capitanía del Puerto de los 3 ciudadanos detenidos que viajaban a bordo de una embarcación de bajo perfil. Este hecho tuvo lugar a una distancia aproximada de 300 millas náuticas de la Puntilla de Salinas en la provincia de Santa Elena. Se lograron la detención de una lancha de bajo perfil con aproximadamente 127 bultos de presunta sustancia sujeta a fiscalización. Y 3 tripulantes detenidos, 2 de nacionalidad colombiana, 1 de nacionalidad ecuatoriana. El procedimiento se ejecutó con el fin de asegurar el traslado tanto de los detenidos como de los 127 bultos incautados con sustancias sujetas a fiscalización. El semisumergible se hundió, entonces se recuperó únicamente los bultos y las 3 detenidos. La Armada resaltó el compromiso para continuar reforzando las operaciones de seguridad, contrarrestando estos actos delictivos en alta mar. Y en Pichincha se incautó 1 tonelada de droga y se capturó a 2 extranjeros. El destino de la cocaína era el mercado internacional. Semanas de investigaciones culminaron con el allanamiento de la bodega donde se almacenaba la droga. De procedencia colombiana, el ilegal cargamento era custodiado por 2 ciudadanos de ese país. $2 millones cuesta en nuestro país, 14 en países cercanos y hasta 40 millones en Europa. Didier Hernán, BR, él es colombiano. Fue arrestado en el año 2006 por tráfico de drogas en Colombia y extraditado en el año 2008 hacia los Estados Unidos. La bodega de los narcotraficantes estaba en el sector de Pifo. Fueron los ciudadanos quienes alertaron a la policía de la presencia de personas sospechosas. Es decir, la comunidad alertando a la policía sobre perfiles de atención que existen en sus localidades. Eso ha permitido hoy, más del trabajo policial del eje preventivo, investigativo y de inteligencia, esta incautación importante. El destino final era el mercado internacional. Se presume que iba primero a alguna provincia de la costa. Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro y principalmente en la parte ya continental, Los Ríos y Santo Domingo de los Áchilas. En lo que va del año se han decomisado 120 toneladas de droga. Solo en Quito se incautaron 300 kilos. Tenemos 30 operativos realizados, casi 50 personas detenidas. Las investigaciones determinarán a qué organización de narcotráfico pertenece esta droga y si habían otras personas involucradas en su comercialización. Y el rápido accionar de la policía permitió la detención de 3 sujetos implicados en el crimen de una mujer que trató de evitar que le roben en el centro de Guayaquil. Desde hace 20 años vivía en Italia. En el video se observa que primero llega el delincuente y a los pocos segundos aparece la víctima con 2 personas. El sujeto levanta sus manos como que hace ejercicios para no levantar sospechas.
Enseguida, saca el arma y amenaza a las víctimas. Luego aparece un hombre en una motocicleta y ambos cometen el asalto. La señora pone resistencia en todo momento y lanza algo al ladrón. Este, sin compasión, le dispara a quemarropa a Beatriz Chunga Quiñones. Parece que los tipos la han venido siguiendo. Esa es la otra versión que hay, de un dinero que ha venido retirando del banco. ¿Cuánto dinero venía retirando? Exacto, con exactitud no se supo cuánto fue la cantidad. La perjudicada, herida de gravedad, fue llevada al hospital, pero falleció a las pocas horas. La policía trabajó toda la noche y detuvo a 3 sujetos implicados en el hecho. La moto en donde se movilizaban los zampones también fue encontrada en la redada. En el video se observa que la señora pone resistencia y no permite que se lleve la cartera. Sí, ella le lanza una funda, no sé qué es lo que le lanza al delincuente y ahí es que procede a disparar. La Oxisa hace poco había llegado a Ecuador, tenía viviendo 25 años en Italia. Aquí los ladrones en moto cada rato desde aquí se pone ahí, se pone así los ladrones. Aquí andan los ladrones, por ejemplo, unos autos. Hay algunos autos que se parquean aquí con armas. Aparentemente los aprehendidos son parte de una banda que opera en el sector. Día a día los guardacostas neutralizan la actividad de los narcotraficantes que usan estrategias como el gancho ciego para contaminar las exportaciones. Hola, ¿qué tal? Emilio, bienvenido al comando de guardacostas. Muchas gracias. ¿Estás listo para acompañarnos a conocer el trabajo de guardacostas en contra de las actividades ilícitas? Por supuesto, vamos. Acompáñanos, por favor. Listo. Patrulleros, ¿están listos? ¡Siempre listos, teniente! Vamos. Listo. Acompáñanos, por favor. Ok. Vamos a bordo. Llegamos al comando de guardacostas en Guayaquil. Antes de empezar la misión, debemos tomar medidas de precaución. Ok. Requiero que me ayudes con este chaleco en caso de algún siniestro, por favor. Perfecto. Patrulleros, estamos listos. Por favor, chequeo de motores y de tiras de navegación, por favor. El principal objetivo de los guardacostas es salvaguardar la vida humana en el mar. Y también neutralizar acciones ilegales, como la contaminación de droga en los barcos a través del gancho ciego. El noticiero accedió a estas imágenes en donde el crimen organizado muestra sus tentáculos. Ellos suben en los buques para ubicar el alcaloide. ¿Han neutralizado estas acciones criminales? Efectivamente, nosotros hemos realizado actividades tácticas que nos han permitido realizar el control. En muchas ocasiones, células narcodelictivas utilizan ese modus operandi como un gancho ciego. Realizan una intervención, ellos abordan al buque mercante. Nosotros, con nuestro entrenamiento, hemos podido neutralizar estas actividades. El Golfo de Guayaquil y todo el perfil costanero son muy estratégicos para el envío de sustancias. El comando de guardacostas decomisó más de 22 toneladas de droga. Esas acciones dejaron 51 detenidos en lo que va del 2024. Muchos de los aprehendidos intentaron esconderse en los puntos ciegos del Golfo. Que se ubican en la parte de aquí del manglar, ¿sí? En la parte fluvial, en el mangle, es un modus operandi, en el que estas células también se dedican a tener las denominadas caletas, puntos en los que muchas veces dejan ahí las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. ¿En el manglar? Exactamente, okay. Sí, porque para ellos resulta fácil el traslado.
debido a que está oculto. Ya en tierra, las operaciones que observaron tienen un soporte técnico. Eso nos confirmó David Vélez, jefe del Estado Mayor de Guardacostas. Los espacios marítimos bajo responsabilidad del Estado ecuatoriano y de la Armada del Ecuador está alrededor de 1.300.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando con relación al territorio continental de 5.3 veces más que el territorio continental del país. En ese espacio se logró neutralizar amenazas como la de agosto del 2017, cuando se descubrió que una embarcación china pescaba de forma ilegal en Galápagos, para ser exactos. O como la de noviembre del 2023, con el decomiso de 127 fusiles, también en el archipiélago. Otra amenaza fue la de enero del 2024, cuando se halló un cargamento de droga valorado en $40 millones en la provincia de Manabí. A nivel internacional tenemos cooperación de otros gobiernos, otras agencias, las cuales nos permiten contar con información adecuada y oportuna para realizar nuestras operaciones. De igual manera, trabajamos también junto con la Policía Nacional, la Fiscalía, para enfrentar las diferentes amenazas que existen en los espacios marítimos nacionales. Es decir, los esfuerzos se multiplican a la hora de combatir al crimen organizado y sus maniobras turbias, y así mantener la soberanía en aguas ecuatorianas. Y al volver les contaremos que el presidente Daniel Noboa participó en una feria juvenil para promover el trabajo del sector. Y los municipios exigen que la Corte Constitucional apruebe el estado de excepción en 7 provincias porque mejoró la seguridad. Con esto y más regresamos en Impacto Semanal. El presidente Daniel Noboa participó en la Convención de Empleabilidad y Emprendimiento por el Nuevo Ecuador junto con el MIES. La iniciativa busca impulsar la vinculación laboral de los jóvenes. El presidente de la República, Daniel Noboa, participó en la Convención de Empleabilidad y Emprendimiento que pretende fortalecer las herramientas que necesitan los jóvenes para potenciar su productividad. Los jóvenes son el verdadero motor que promueve la real construcción del Nuevo Ecuador. Hoy, los jóvenes son la mayoría. 40% de la población del Ecuador está entre 14 y 35 años. Y esos mismos jóvenes, ustedes, fueron los que escogieron a un presidente joven. Con la aprobación de la Ley Empleo Joven, al momento ya se han creado 105.050 nuevas plazas. Las mujeres alcanzaron el 32.33% y los hombres el 67.67% de los contratos. Cada día vemos más personas teniendo oportunidades. Nosotros tenemos que honrar los sueños de las personas, honrar los sueños de los jóvenes, especialmente de los más necesitados. Al involucrar a los jóvenes en el mundo laboral desde temprana edad, se promueve la igualdad de oportunidades y se reduce la brecha generacional, permitiendo la transparencia de conocimientos y la innovación. Esta convención congrega alrededor de 500 jóvenes y más de 50 marcas de diferentes empresas de todo el país. Es una de las 4 convenciones que vamos a tener en este año y que persigue incorporar al mercado laboral a más de 2.000 jóvenes. Para el gobierno es fundamental fortalecer el ecosistema emprendedor en el país, promoviendo así la autonomía y el desarrollo económico de las y los jóvenes. Tenemos 100 becas para el tercer y cuarto nivel, gratuitas para nuestros jóvenes de pobreza y extrema pobreza, que muy difícilmente podrían acceder a un cuarto nivel. La inversión en el empleo juvenil beneficia a los individuos, fortalece el tejido social y construye una base sólida en el futuro crecimiento económico. Muy agradecido por estos espacios, por estas oportunidades que se ofrecen directamente a la juventud, que somos la población que muchas veces se siente excluida. Apoyar a los jóvenes emprendedores promueve la creación de nuevas empresas, el aumento de la productividad y la competitividad del país. Más de $500 millones son destinados a programas de desarrollo infantil por parte del gobierno central. La desnutrición infantil es una de las principales problemáticas que se atiende.
Implementar acciones a través de políticas públicas y con apoyo del sector privado para mejorar la calidad de vida de los niños es una de las iniciativas del gobierno central, sostuvo el presidente Daniel Noboa durante su visita a una institución educativa del norte de Guayaquil. Ya tenemos centros de desarrollo infantil gracias al trabajo del Ministerio de Inclusión Económica y Social, donde garantizamos los derechos de los niños consagrados en nuestra Constitución. Estamos decididos a romper las barreras de la desigualdad y la exclusión, porque eso se ha puesto en marcha el proyecto para fortalecer los servicios que se dan a través de los centros de desarrollo infantil en todo el país. La construcción del nuevo Ecuador sigue en marcha y no lo estamos haciendo solo con armas para combatir la inseguridad, sino también con obras sociales que ayudan a los ecuatorianos. Esta es una tarea que nos involucra a todos. El futuro de nuestro país depende de que trabajemos juntos por el bienestar de nuestros niños. En el evento por el Día del Niño, Noboa entregó regalos para más de 200 pequeños, quienes fueron recíprocos y también le ofrecieron obsequios. Son niños de sectores de extrema pobreza que reciben diversos servicios por parte del MIES, cuya inversión supera los $200 millones. Donde se atienden a los niños de 0 a 3 años de edad. Luego tenemos también un servicio extramural. ¿Qué significa esto? Que nuestras educadoras van hasta las casas de las familias y les ayudan en el proceso de educación con sus niños, para que sus niños sobre todo no caigan en desnutrición infantil. También tenemos de forma transversal la atención para personas con discapacidad, niños o niñas con discapacidad básicamente. 1 de cada 5 niños en el Ecuador padece desnutrición crónica infantil, de ahí que se trabaja en 710 parroquias priorizadas en el país. El monto destinado es de $350 millones para atender a las madres embarazadas y los menores de 2 años. La desnutrición crónica infantil es el ladrón del futuro del Ecuador. Y no depende únicamente de alimentación, depende de controles prenatales, controles del niño sano, agua segura, vacunación. Todos esos servicios tienen que llegar a la población para poder bajar estas cifras tan espeluznantes que tenemos. Ya hay 56.000 nuevos beneficiarios para el bono de los 1.000 días. Se trabaja en atención integral para personas con discapacidad y adultos mayores. 542 detenidos en casi 8.000 operativos en los últimos días son los resultados tras la declaratoria del estado de excepción. Veamos algunos de estos golpes al crimen organizado en diferentes provincias. Los golpes contra el crimen organizado han sido determinantes. Uno de ellos se dio en Daule, provincia del Guayas. ¡Policía! ¡Abra la puerta, policía! ¡Al piso, al piso! Según las autoridades, estaban vinculados en asesinatos y al delito de tráfico de drogas. Las intervenciones ejecutadas en el nuevo estado de excepción por ahora dejan 542 detenidos. En otro caso, también en Daule, se decomisó más de 1 tonelada de droga. El gobernador del Guayas, Vicente Aguad, se pronunció al respecto. Estamos aquí en Daule dando golpes contundentes, afectando directamente la estructura de organizaciones delictivas de grupos terroristas. La policía y las Fuerzas Armadas trabajan de forma coordinada desde el nuevo estado de excepción, que permite actuar más rápido. En Los Ríos, por ejemplo, capturaron a 10 personas que se dedicaban a diferentes delitos. Son el secuestro, la extorsión, el sicariato, y este grupo delictivo forma parte de estos eventos que se generan a diario en la zona norte. Estamos hablando de Quevedo, Valencia, Buena Fe. En la provincia de El Oro, donde también rige el estado de excepción, los militares hacen su trabajo para contrarrestar los conflictos que existen entre las agrupaciones delictivas, sobre todo en Puerto Bolívar. Las actividades marítimas y en una ciudad puerto como es Machala, las actividades no son aisladas, de tal manera que tienen una conexión entre la parte marítima, la parte fluvial y la parte terrestre. De esta manera en las islas nosotros también realizamos los controles permanentes con la presencia y las atenciones de las diferentes emergencias que se presentan. Los ciudadanos destacaron la importancia de estos operativos ejecutados de manera coordinada. Los militares de los policías tienen sus hogares y salir a trabajar por el bienestar de la ciudadanía es muy difícil. ¿Está de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo. Están, digamos, bien, trabajando en conjunto
para llegar a una buena seguridad. ¿Hacia dónde deben ir los operativos? A los pueblos chicos también, porque por ahí están escondidos. El estado de excepción rige para las provincias de Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Sucumbíos y Orellana. También en el cantón Ponce Enríquez, en Azuay. Esto implica que se pueden hacer inspecciones, se pueden hacer allanamientos por parte de la policía y las Fuerzas Armadas. O sea, en este estado de excepción, lógicamente, no todo lo que tienen que hacer es por proteger a las personas. Lógicamente, si conocen a algún objetivo militar, como ha dicho el señor presidente, lógico, tenemos que conquistar el objetivo. La medida busca fortalecer los resultados contra el crimen organizado. En los últimos 6 meses, el combate al narcotráfico ha dejado 129 toneladas decomisadas y 130 embarcaciones retenidas. Con paso firme, el Estado se va limpiando, con paso firme los cabecillas van cayendo, con paso firme los grupos narcoterroristas se van desintegrando y con paso firme ellos son los que tienen miedo a salir y ya no nosotros. El nuevo estado de excepción durará 60 días y no incluye el toque de queda. ¿Quién asumirá la presidencia de la República durante la campaña de las elecciones generales del año 2025? Es un tema que se analiza en el gobierno. El presidente Daniel Noboa ha manifestado en varias ocasiones su interés por participar en las elecciones presidenciales 2025. Para algunos constitucionalistas estaría optando por su primer periodo y no debería delegar el cargo, pero para otros debería solicitar licencia mientras dure su campaña. Quiere una licencia sin remuneración mientras el tiempo que dure la campaña. Tiempo de campaña que aproximadamente entre primera y segunda vuelta estamos hablando de 60 días. Durante la ausencia de Noboa en la presidencia, la vicepresidenta Verónica Abad es la autoridad que por ley debería sustituirlo según el régimen constitucional. Una subrogación automática vicepresidencial, es decir, en caso de ausencia temporal o definitiva del presidente de la República, ocupará este puesto el vicepresidente. El presidente Daniel Noboa ha alejado del gobierno a Verónica Abad, ya que la fiscalía la llamó a comparecer este martes por el caso Nene, en el que se investiga un presunto delito de tráfico de influencias. En el caso es investigado Francisco Sebastián B., hijo de la vicepresidenta. Una de las alternativas que existe para que Abad no asuma la presidencia es que sea convocada a un juicio político por el caso en el que está implicado su hijo y sea destituida del cargo. Cuando está ausente la vicepresidenta, se puede encargar a uno de los ministros de Estado las labores de la vicepresidencia. Pero mientras el presidente envía una terna a la Asamblea General a ser aprobada por mayoría absoluta, en la cual seleccionarían, en este caso, a su nueva vicepresidenta por el cumplimiento de la paridad de género. El abogado de Verónica Abad, Osvaldo Trujillo, manifestó a algunos medios de comunicación que la vicepresidenta no rendirá su versión por el caso Nene, ya que ha solicitado a Fiscalía que aclare si comparece en calidad de testigo o de sospechosa. Entrarán en funcionamiento las judicaturas especializadas en materia constitucional a mediados del 2025, así como se aprobó en la consulta popular. Alrededor de $15 millones tomaría implementar judicaturas especializadas en materia constitucional para cumplir con la pregunta que se aprobó en la consulta popular. En el mismo anexo de la consulta se estableció que el Ministerio de Finanzas nos dará el dinero que se requiera para la constitución de estas unidades de garantías jurisdiccionales. Cerca de 100 jueces especializados en materia constitucional se necesitan a escala nacional, según un análisis del Consejo de la Judicatura. 43 jueces para primera instancia y unos 48 para segunda instancia. Es aproximado, puede ser que aumente o puede ser que disminuya. Esto para evitar que personas que han cometido delitos graves relacionados a narcotráfico, sicariato o corrupción salgan en libertad con la aplicación de garantías jurisdiccionales como acciones de protección y habeas corpus. El juez que va a resolver estas causas constitucionales tiene también que conocer las otras materias, porque la violación de las normas constitucionales no se dan en una sola materia. En lo que va del año se han presentado alrededor de 25.000 causas constitucionales, principalmente en Pichincha, Guayas, Azuay, Manabí y Tungurahua. Debe existir jueces especialistas en materia constitucional para que atiendan todo lo que tiene que ver con las medidas cautelares que determina nuestra normativa y obvio para tener una mejor resolución con especialidad y con experticia. El gasto corriente para estas salas especializadas es de aproximadamente $48 millones. Tienen un plazo de 1 año para llevar todo el proceso y finalmente escoger a quienes vayan a ser los jueces de estas salas.
A más de la selección de los jueces del Consejo de la Judicatura, deberá contratar el personal de apoyo indispensable para el funcionamiento de una judicatura, como secretarios, ayudantes judiciales y gestores de archivo. Otro de los proyectos de ley enviados por el presidente para cumplir con la voluntad popular se refiere al uso estatal de las armas incautadas. En la exposición de motivos del decreto presidencial se manifiesta que hasta el 31 de diciembre del año 2023 se encuentran 42.166 armas de fuego y 494.316 municiones que pueden usarse en beneficio del país luego de que se cumplan todas las investigaciones necesarias en base al siguiente procedimiento. La Fiscalía deberá agotar todas las pericias correspondientes para individualizar las armas, partes, piezas y municiones. Solicitar al juez la autorización para la conclusión de la cadena de custodia. El juez, por su parte, tendrá un plazo de 10 días para emitir su pronunciamiento. En caso de no hacerlo, se entenderá concedida su autorización. Se entregará el material al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien debe cumplir con todos los procedimientos legales para el efecto. Se destinará el uso inmediato de estos materiales a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas según las necesidades de las instituciones o serán destruidas si así corresponde. En los casos de prescripción de la acción penal, prescripción de la pena y o archivo de la causa, el juez declarará como bienes de interés público las armas que fueron instrumento u objeto material de un delito, siempre que no tuvieran propiedad demostrada. Para los casos en que las armas fueran encontradas en caletas, ocultas, enterradas o en cualquier circunstancia en que se identifique un sospechoso o procesado, la Fiscalía tendrá un plazo de 30 días para realizar las pericias. El juez tendrá 15 días para declararles como bienes de interés público y la entrega a las fuerzas del orden. El Consejo de la Judicatura determinará a los jueces competentes para estos casos. Como disposiciones transitorias, la Fiscalía tiene un plazo máximo de 3 meses para que todas las armas, piezas, municiones y accesorios que se encuentren en custodia a la fecha de expedición de esta ley pasen de inmediato a la Policía y Fuerzas Armadas una vez que se realice todo el trámite legal respectivo. Finalmente, el Consejo de la Judicatura tiene un plazo de 15 días para emitir las disposiciones necesarias para ejecutar lo establecido en esta ley. En la Comisión Ocasional Multipartidista se estudia la unificación de los proyectos de ley de la consulta popular y referéndum. El instrumento o el argumento para no tratarlos por separado tiene que ver con el cumplimiento de los plazos otorgados por la consulta y el pleno de la Asamblea. Se plantea también un cronograma de trabajo de 22 días en donde se incluye el trámite de los textos en 2 debates. El tiempo sigue su curso y el país está pendiente del tratamiento de los temas que aprobó en la consulta popular del 21 de abril. Más de 20 vinculados a la banda de Fito fueron expulsados de Argentina. ¿Qué hizo que coincidan en esta situación? Veamos. La expulsión de los familiares de alias Fito se ejecutó en horas. Medios argentinos daban la noticia de la incursión policial y militar en el country Villa del Golf, en Córdoba. Buscaban deportar a los allegados de Adolfo Macías bajo la figura de razones migratorias. Una alerta de parte de Ecuador. La familia de este asesino Fito estaba escondiéndose aquí en la Argentina.
Y aunque la figura de deportación y extradición son totalmente distintas, ninguna de las dos se han dado con frecuencia en la región, mucho menos de países que han servido como lugares de acogida para requeridos por la justicia ecuatoriana, siendo incluso sospechosos de delitos graves. Creían que podían estar apoyadas por el gobierno de Argentina y por eso viajaban allá. Al cambiar el gobierno, cambió el enfoque y la ministra encargada de esta situación ha decidido, digamos, cumpliendo órdenes del presidente Milei, deportar a toda persona que le demuestran, representan una inseguridad para la Argentina. La lucha contra el narcoterrorismo parece ya ser nuevamente objetivo principal de algunas naciones. Y estamos realmente orgullosos que la Argentina sea un territorio hostil para una banda de narcotraficantes que podían venir a instalarse. Los primeros deportados fueron los familiares de Macías el 18 de enero pasado. En ese grupo se encontraba la esposa de Fito. Luego, el 1 de mayo, 2 supuestos abogados del cabecilla de los choneros también fueron deportados al querer ingresar a Córdoba para revisar intereses económicos de la familia. A pocos días, el 11 del mismo mes, otra expulsión se ejecutó de supuestos integrantes de la banda criminal en calidad de socios y mano derecha. El caso Nene, en el que está involucrado el hijo de Verónica Abad, tendría más elementos investigativos. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, está convocada para rendir su versión libre y voluntaria sobre el denominado caso Nene este martes 28 de mayo. Fiscalía investiga un posible tráfico de influencias del cual sería partícipe su hijo. Ante este hecho, el abogado Mauricio Alarcón dijo que se requiere realizar el proceso investigativo a los partícipes y quienes posiblemente conocieron de este acto de corrupción. Cumplan con la ley, comparezcan si son requeridas por otra autoridad en el ejercicio de lo que significa vigilar lo que se hace con recursos públicos o vigilar los abusos de poder es lo óptimo. La ciudadanía está inconforme y molesta por este tipo de casos que se estima son de corrupción. Que estén involucradas autoridades con familiares, eso es corrupción y eso hay que combatirlo. El tráfico de influencias es una de las peores formas de corrupción, no de propiciar más actos con los demás familiares. Ñaño, y tú no puedes hablar ahí con, con Berito o con René, para ver si me pueden poner en un mejor puesto y ya estar más tranquilo, para estar más tranquilo y yo pueda pagarte un poquito más el sueldo. Este audio se conoció en redes sociales el pasado viernes y evidenciaría la presunta participación del hijo de la vicepresidenta. Expertos señalan que es necesario realizar las pericias correspondientes. Pueden extraer la voz y cotejar con las frecuencias, con la voz que ahora han encontrado en este audio que se ha difundido. El delito de oferta de tráfico de influencias está tipificado de 3 a 5 años de prisión según el artículo 286 del COIP. Alarcón reiteró que se deben buscar los mecanismos para que la versión de Abad pueda realizarse sin problemas. Además, esperan que la justicia actúe en concordancia con el marco legal en este presunto caso de corrupción. Y la ministra de Ambiente explicó en la Asamblea Nacional que los procesos de entrega del permiso ambiental para el proyecto urbanístico hecho en Olón fueron transparentes. Cerca de las 17 horas, la ministra de Ambiente ingresó al Salón Nela Martínez de la Asamblea Nacional. En más o menos 20 minutos explicó que la planificación del proyecto inmobiliario que fue suspendido en Olón empezó en 2023, en una administración anterior. El proceso inició en septiembre de 2023, en la anterior administración, en la oficina técnica en Santa Elena, y continuó con el debido proceso. Aclaró cómo y por qué fueron entregadas las autorizaciones. No aplica una licencia ambiental en función de su actividad, extensión y parámetros técnicos. Por ende, fue categorizada de forma automática como de bajo impacto por el Sistema Único de Información Ambiental, SUIA, una herramienta informática que existe desde mayo de 2015 y que funciona sin la intromisión de ningún servidor público, sino hasta la suscripción del permiso. Dijo que nunca hubo daño ambiental.
explicó que esa zona no ha sido modificada en más o menos 23 años. Al no pertenecer a un proyecto extractivo, tampoco aplica una consulta ambiental, de acuerdo a la sentencia del 9 de noviembre de 2023 de la Corte Constitucional. Es falso que la zona del proyecto pertenece a un área protegida. El resultado automático que emite el Sistema Único de Información Ambiental, SUIA, de acuerdo a las coordenadas geográficas registradas, dan como resultado que el proyecto interseca con el bosque y vegetación protectores naturales Esterillo Loncito, por lo que no hay limitaciones en bosque protector para la implementación de este tipo de proyectos, de acuerdo al Código Orgánico del Ambiente. Explicó que en su administración han sido evacuados procesos que estaban represados. Dijo que han entregado más de 2.000 permisos ambientales. El alto registro de ingreso de políticos ecuatorianos a México le convierte en una nación de protección, pero este término no cabe si el visitante tiene cuentas pendientes en su país de origen. El 1 de junio del 2023 se anunciaba la investigación en contra del ex vicepresidente Jorge Glass por el presunto delito de peculado por la reconstrucción de Manabí tras el terremoto del 2016. ¿Qué pasó poco después? Glass decide refugiarse en la Embajada de México, evadiendo así el proceso legal que estaba en su contra. Nosotros consideramos sagrado el derecho de asilo. Hasta que el 5 de abril pasado, la policía ingresó a la dependencia y lo llevó ante la justicia ecuatoriana. Pero la pregunta tras este hecho es, ¿la Embajada de México fue elegida por casualidad o es usada como escondite? La gente opina. ¿Qué? Es una coincidencia, pues, señorita periodista. Es una coincidencia que está la una, la otra del gobierno del expresidente Rafael Correa. No, pues, y que no se analice la situación de ellos. Y estén bien campantes allá. Se tenía que haber cumplido con el tratado que dice que se le tiene que dar asilo, pero a personas que son refugiadas, cuando están sufriendo maltrato, derechos humanos, pero no una persona que ya tiene sentencia en firme dentro del territorio ecuatoriano. Y es que la lista es bastante extensa y comienza en el 2019, cuando después de las violentas manifestaciones en octubre de ese año, la ex titular de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, y los ex legisladores Soledad Buendía, Carlos Viteri y el ex consejero de Participación Ciudadana, Edwin Jarrín, decidieron atrincherarse en la Embajada de México en Quito, para luego viajar al país azteca. Poco después, se les uniría uno de los hombres más fuertes del correísmo, Ricardo Patiño, quien sí es investigado por el delito de instigación por su discurso dicho el 31 de octubre del 2018 en La Tacunga. Tenemos que tomarlos las instituciones públicas, tenemos que cerrar los caminos. Patiño recibió asilo de México en el 2019. ¿Escondite o casualidad? Usted dése cuenta que México vive la misma historia de nosotros. México se ha constituido en la guarida de todos los delincuentes que han robado los dineros del Estado ecuatoriano. Y los viajeros siguen en aumento, con 2 condenados más por el caso Sobornos, la ex legisladora Viviana Bonilla y el ex ministro de Transporte Walter Solís, que fue sentenciado por entregar contratos a empresas privadas a cambio de supuestos sobornos. Con este histórico, México parece convertirse en uno de los destinos predilectos para tales personajes que arrastran pendientes con la justicia. ¿Escondite o casualidad? He ahí la interrogante. Y al volver, nuestro homenaje a los niños en su día. Y Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, es declarado culpable. Ya volvemos con más en Impacto Semanal. En un hecho histórico, Donald Trump se convierte en el primer expresidente de los Estados Unidos en ser hallado culpable en 34 cargos. El expresidente de Estados Unidos y actual candidato republicano Donald Trump habló tras la condena por ocultar el soborno a una actriz porno. Calificó su proceso penal en Nueva York de muy injusto y apuntó contra el actual mandatario y rival en las elecciones. Esto fue organizado por Biden, manifestó. En cuanto al proceso en sí, fue muy injusto. No se nos permitió utilizar a nuestro experto electoral bajo ninguna circunstancia.
El ex jefe de Estado prometió apelar el fallo lo antes posible, pero el proceso podría tardar meses o incluso años en completarse. Mientras apela, se espera que se mantenga en libertad bajo fianza. Vamos a apelar esta estafa, vamos a apelarla por muchas cosas diferentes. No nos permitieron traer testigos, no nos permitieron hablar, no nos permitieron hacer nada. El juez fue un tirano. Donald Trump fue declarado culpable el jueves en una corte de Manhattan de falsificar documentos para ocultar un pago a la ex actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio sobre una presunta relación extramarital que mantuvieron. Es la primera vez que un expresidente de Estados Unidos es condenado en un juicio penal. El jurado del caso emitió su veredicto luego de 2 días de deliberación. Lo halló culpable de los 34 cargos de los que se le acusaba. Las tormentas y tornados en Estados Unidos dejaron al menos 19 personas muertas y decenas más lesionadas. Tornados y tormentas extremas azotaron el fin de semana el sur de Estados Unidos. Casi 20 personas murieron en los estados de Texas, Arkansas y Oklahoma, mientras que cientos resultaron heridos. En Texas, las operaciones de búsqueda de sobrevivientes proseguían en las más de 200 viviendas y estructuras destruidas. Es muy probable que el número de víctimas pueda aumentar. El gobernador firmó una declaración de desastre para más de 1/3 del estado. Los fenómenos meteorológicos se extendieron desde Texas hasta Illinois. En Arkansas, al menos 8 personas murieron tras derrumbarse muchos edificios y casas. Se estima que más de 670 personas murieron en una avalancha de tierra en una aldea remota al norte de Papúa, Nueva Guinea. El deslizamiento se produjo en horas de la madrugada. Se estima que más de 2.000 personas fueron sepultadas en la provincia de Enga, en el norte de la nación insular. Las víctimas se encontraban durmiendo en el momento de la tragedia. Viviendas y vehículos quedaron sepultados por el alud. Los equipos de rescate buscan sin descanso entre los escombros, mientras siguen cayendo grandes porciones de tierra y rocas. Por el momento solo se han recuperado algunos cadáveres. El primer equipo de rescate de la Cruz Roja, formado por médicos, militares y policías, tardó horas en llegar a la zona de la tragedia por el difícil acceso. Muchos habitantes aseguran que la magnitud de la avalancha dificulta los trabajos de búsqueda de los sobrevivientes. Más de $4.000 millones es el presupuesto asignado para educación en este periodo fiscal. Servirán para infraestructura, textos, uniformes, alimentación escolar, entre otros. Más de 80 niños y adolescentes de Punta de Piedra, comuna ubicada entre Guayaquil y Puná, hoy sonríen con su nuevo campamento educativo. Es parte de la inversión en infraestructura que el gobierno central viene realizando desde noviembre del 2023. Hay 303 instituciones educativas a nivel nacional que se encuentran en proceso de mantenimiento, con una inversión de aproximadamente $25 millones. Marcando la historia que quedará marcado para todo el resto de nuestra vida. Que un día como hoy nosotros pudimos inaugurar la primera centro de educación en esta comuna, Punta de Piedra. Como parte de la gestión de fortalecimiento de la educación, se ha entregado raciones alimenticias a 2.500 estudiantes de 12.300 planteles educativos, cuya inversión supera los $41 millones. Al mismo tiempo también se está trabajando en este programa de alimentación escolar con el Programa Mundial de Alimentos para reforzarlo y mejorarlo. Más de $28 millones han sido invertidos en textos escolares, otros 43 millones en uniformes y 10 millones en la dotación de transporte escolar. ¿Están felices o están tristes? El programa Comunidades Seguras y Protectoras se suma a la estrategia de prevención de la mano del Ministerio del Interior. El Ministerio de Educación también tiene un programa que otorga beneficios a los docentes en áreas de alimentación, salud, hogar, educación y entretenimiento. Desde TC Televisión y su programa Impacto Semanal, saludamos a todos los niños del país en su día. Compartimos y aportamos desde nuestra tribuna para que sus derechos sean reconocidos en todos los espacios. Y es que crecer en nuestro país tiene que ser sinónimo de oportunidades, de acceso, de inclusión y de progreso. Feliz Día del Niño.
Amigos televidentes, les agradecemos por su atención y les esperamos en el siguiente programa. Todos los sábados a las 13 y a las 20 horas compartimos las noticias de Impacto Semanal. Hasta entonces y por supuesto, buena suerte.